Tenemos aquí a Mauricio Puerta. Ahora hablo con el antropólogo, el arqueólogo, ya no con el astrólogo. Muy bien. Cuénteme cómo está la situación en el Cauca. Pues mira, definitivamente hay que involucrar, hay que invertir muchos recursos como en todas partes, pero no es lo mismo trabajar con campesinos que trabajar con gente nativa, con indígenas, con aborígenes. Las mismas instituciones saben que trabajar con indígenas es mucho más difícil que trabajar con campesinos, por una sencilla razón. Porque si a un campesino le van a prestar plata, el campesino deja su tierra como parte de pago. Sí. Pero el indígena no puede dejar la tierra ahí porque como es adjudicación. Entonces en este momento estamos desarrollando unos proyectos agropecuarios ahí en Tierra Adentro. Y tenemos ahí sí que esta varilla atravesada en la rueda. ¿Por qué? Porque son más de 1.500 familias esperando, se han salido muchos de ellos de pasos que no son o de sembrar cultivos que ya no deben ser y se salieron de eso esperando que estos proyectos agropecuarios que estamos gestionando se den. Y el primer tranco que me encuentro es que el Banco Agrario dice que a las comunidades indígenas no les puede prestar plata porque son muy mala paga. No puede ser. ¿Y esto? Y entonces, ¿qué hace una comunidad en ese sentido? Pues entonces que volverse para donde no quieren irse o a sembrar lo que no deben sembrar. Por lo menos con ese trancón me he encontrado yo. ¿Usted se encuentra con guerrilleros jóvenes? ¿Cuál es esa percepción que usted tiene? Mira, es muy fácil. La gente que está sentada en La Habana son unos barrigones sesentones que ya no cargan fusiles, que ya no cargan morral, que ya no les importa mucho estar corriendo más allá de que el ejército no los alcance. En cambio, la gente que yo me encuentro en la montaña son muchachos de 40 para abajo, de 30, mucho menos, con toda la rechera cósmica ahí lista, y no creo que estén muy interesados en seguirle los pasos a la gente que está sentada en La Habana, mientras no vean que efectivamente los proyectos que ellos mismos están defendiendo para sus comunidades no se vean ahí. Pero entonces ahí tenemos otro problema de parte y parte. Y es que cuando se llegan los acuerdos allá en La María y en el Popayán o en otros lugares del Cauca y se firma con el gobierno esos papeles. Como pasó hace... Nada, eso pasa cada rato. Sí, hace poco. El indígena teniendo esos papeles ya firmados, él piensa que en 8 días ya está la plata para hacer los proyectos. Y resulta que la burocracia y los trámites del gobierno no permiten que eso sea así. Yo me tuve que llevar una vez al presidente Gaviria a Tierra Adentro a firmar allá con la comunidad un proyecto para hacer unos grandes cultivos. Eso fue en el año 92. Y hasta el día de hoy, firmado el proyecto, nunca dio la plata. Nunca, nunca. Y la firmó el presidente. Entonces, ¿dónde se queda eso? En la mitad del camino. Eso es lo que no entienden las comunidades y por lo tanto se desinflan y quedan totalmente planchados cuando se va a hablar de proyectos del gobierno. Y usted decía que en la zona de Tierra Adentro usted no ve que las FARC recluten personas jóvenes. No. Sino que lo que ve es personas que entran a la guerrilla porque no tienen nada más que hacer. Yo entiendo que hay gente que se puede ir a la montaña porque no tienen nada más que hacer, porque el crédito no lo dieron, porque no hay quien le pague la educación. Porque el Estado no les cumple. Porque el Estado no cumple y así sucesivamente. En ese sentido, pues, no tengo a quien justificar porque cada cual tiene su disculpa para que es que no se puede por tal cosa o es que yo me voy por tal otra. Pero lo que yo veo allá es más una gana de continuar que de terminar. ¿Y usted cómo hace otra vez, o sea, después de tantos años y de tantas peleas, sigue allá en la montaña, en el monte allá? Te voy a contar una anécdota, María Jimena, que hay muchas, claro, Sí. porque estoy escribiendo un libro de toda mi vida allá. Un día subiendo al Nevado del Huila con unos 30 indígenas que íbamos a escalar la nieve, nos encontramos con 3 o 4 guerrilleros de unas condiciones que eso parecían pero indigentes. Así, y les dije yo, después de haberles dado un poco de comida, de lo que llevamos ahí, les dije, bueno, ¿y ustedes por qué no me secuestran para yo ir a hablar con sus jefes? Y les hago la carta astral allá a ellos para ver cómo están. Y me dice uno, doctor, pero ¿y quién lo va a secuestrar a usted? ¿Cómo le ocurre? Pensé que me iba a decir cuando le pregunté por qué, que me iba a decir que pues por la labor que hago allá, por lo que se muere. ¿Sabes qué me contestó? ¿Qué? Me dijo, no, ¿quién sabe usted en qué lo convierte a uno? Y entonces ese lado del brujo me encantó que me hubieran... Pero usted nunca ha tenido problemas serios con la guerrilla. Nunca, ¿Por ni qué con la no? guerrilla, ni con el... ¿Por la carta astral?
Pues mira, porque yo creo que hay una cosa que se llama el destino y creer en uno mismo. Yo creo muchísimo, como soy cabra y las pezuñas son para trepar, yo tengo que creer en mí mismo porque si la pezuña le va a tener miedo a las alturas, pues me vuelvo ovejita. Y son a las ovejitas las que les cortan la lana los pastores, ¿bien? No a los chivos. Sí, pero me parece sorprendente que después de tantos años realmente Sí. no haya... ¿Y qué ha aprendido de todo eso? ¿Cuál es el trato? Mira, he aprendido demasiado usted... de la gente. Yo tuve la gran fortuna de que cuando era estudiante en la Universidad de los Andes éramos 19 mujeres y yo, y cuando Álvaro Chávez, mi profesor de astrología, me llevó a tierra adentro, pues necesitaba un ayudante y el único hombre que había ahí, pues para decirlo fui yo, y por eso que llegó allá. Álvaro se murió en el año 92 y yo me quedé, pues obviamente llevo allá 42 años viviendo. Pero ¿qué no he aprendido con ellos? Primero a comprender que son gente totalmente diferente al blanco, por decir algún nombre, porque tienen otra mentalidad, tienen otro horario. Dicen que el indígena es perezoso, no tiene nada de perezoso el indígena, lo que tiene son otros horarios. No tiene el horario pues, de trabajar desde tal a tal, sino está el proceso de la luna o la cosecha de la luna. Y uno aprende a punta de chicha mucha cosa. Yo tuve que aprender a emborracharme para poder conocer sí, la chicha, que es todo un ritual. Allá tomamos mucha chicha cuando se fue el proceso del M19 y cuando fue el PNR, que es el proyecto más exitoso que han tenido cualquier gobierno. Ese sí fue un proyecto exitoso. Por eso cuando Rafael dirigía el PNR, Rafael Pardo dirigía el PNR, la Secretaría en el gobierno, todos los fondos que se recurrieron ahí hicieron también que el M19 pues claudicara. ¿Por qué? Porque la gente se empezó a salir a ir a trabajar en lo que estamos haciendo allá anteriormente. Claro, eran los 80, eran otras épocas. Y esas noches eternas y largas noches que pasa allá en Tierra Adentro es las que lo hacen pues meterse en las cartas astrales. La tecnología me ayuda mucho porque ahora en el iPad hay un programa que uno lo pone así, le dice y la miramos con los indígenas, proyectamos y eso es maravilloso, se fascina. Sí. No, la vida en Tierra Adentro para mí es, pues obviamente llegué allá por los muertos, pero me hicieron quedar los vivos porque pues yo soy arqueólogo. ¿Qué podemos decir de finalmente ya volviendo otra vez al antropólogo, no, sino al astrólogo Mauricio Puerta? Deberíamos creer en el proceso como la posibilidad que se tiene efectivamente más que... Yo le quería hacer una pregunta, la posibilidad de la paz entre el presidente Pastrana y el presidente Álvaro Uribe y el expresidente Álvaro Uribe. Bueno, realmente eso... ¿Cómo se ve ahí? No, eso demuestra lo poco evolucionados que son, porque cuando uno está así, realmente... ni puede decir que es, ni siquiera que es un ser humano, porque el ser humano está por encima de cualquier rencilla. Pero yo creo que tarde o temprano el sol, que es el doctor Santos, y la luna, que es el doctor Uribe, tienen que hacer una buena luna llena. ¿Por qué? Porque la luna llena es cuando el sol y la luna están opuestos el uno al otro, pero cada cual sabe lo que está haciendo. Y es luna llena porque la vemos desde la Tierra, y la Tierra pues es Colombia en este caso. ¿Cuándo va a pasar eso? ¿No sabemos todavía? Eso empieza a vislumbrarse cuando antes del 10 de agosto del 2015, que es cuando termine el año de los Leo, le bajen un poquito el volumen al orgullo, a la vanidad que cada uno se carga. ¿Bien? ¿Y eso le aconsejaría usted a los dos? Pues... ¿Sí? Yo creo que son más las cosas que los acercan que las que los alejan. ¿Sí? Lo que pasa es que hay un gran enemigo que es el poder. Y el poder es como una colombina que no quiere que se la quiten a nadie. Pero curiosamente, si el doctor Santos llegó a la presidencia por los votos en la primera vuelta del doctor Uribe, ya en esta segunda vuelta no tiene nada que ver con el doctor Uribe. Fue por el proceso que él mismo está haciendo, por el tema de la paz. Bueno, y yo sí le apuesto a la paz, porque yo vivo en una región donde ninguno de ustedes vive seguramente, y conozco los dos polos de la guerra y la paz. No soy víctima de ella. Bueno, muchísimas gracias, Mauricio, por haber traído no solo al astrólogo, sino al antropólogo, al arqueólogo, y al que sabe cómo funciona pues más la montaña y por aquí en la ciudad. En la montaña yo oigo y aquí hablo, por decir algo, allá aprendo y aquí comunico. Pero más me encantaría que las personas que no tienen por qué creer en esto y piensan que es una charlatanería barata, se pusieran a investigar
porque a veces a uno le dicen, sobre todo cuando está metido en alguna religión, en qué tiene que pensar o cómo pensar y qué es pecado, y a veces de ahí. Pecado la ignorancia, ¿o yo? Bueno, muchísimas gracias, Mauricio. Oye, espero que hayamos subido el rating. Bueno, vamos a ver. Esa no era tampoco la idea, pero bienvenido bueno, de todas maneras. El rating de la paz. El rating de la paz. Muchísimas gracias por haber estado aquí en este programa de hoy, un programa especial. Este programa se va a retransmitir a las 11:30 de hoy y mañana a las 8:30 de la mañana. Muy buenas noches y los espero mañana con otro tema de interés nacional.